Buenas noches o good night. En esta oportunidad voy a hablar sobre mi formación jurídica y sus enormes restricciones. Sucede que en el tiempo de la universidad, el haber utilizado otras ciencias era entendido necesariamente como no preparado para la formación jurídica. Entonces, de ahí en todo caso, que pueda considerarse que mi formación ha sido para docente y no docente en abogacía y más no abogado. Y esto es falso, porque sí he poseído la capacidad de utilizar otras ciencias para poder entender el derecho. Así entonces, condicionado pues por diversos docentes que al recurrir a la práctica, a las máximas de la experiencia, ¿no?, a esas pequeñas experiencias que suceden en la realidad, necesariamente mi persona no sabría qué es el derecho. Entonces, sin embargo, hay una parte que es exclusivamente de puro derecho. Es, por ejemplo, las definiciones jurídicas, ¿no?, entre ellas el acto jurídico, el contrato, la responsabilidad extracontractual, el delito, la prescripción, la caducidad, el nombre, el apellido. Son aspectos de puro derecho que sin duda tienen sus propias explicaciones y que esto es más relevante que la propia realidad, porque esos son los requisitos. Entonces, condicionado así mi formación, que si yo le presto más importancia a otras ciencias, entonces significa que yo no estoy dispuesto para el derecho. Entonces, ¿qué sucede? Como no estoy dispuesto para el derecho, entonces debo ser desaprobado en criterio de ellos, impidiéndome así ejercer una debida formación durante el desarrollo de la universidad. Y luego pues se preparan las organizaciones para recibirme afuera con los diferentes lemas, entre ellos el vinculado a que cuando yo recurro a la botánica, entonces soy considerado botánico. Si yo recurro a explicar aspectos de un obrero, entonces soy obrero. Si yo utilizo el conocimiento de la informática, entonces soy informático. Si yo explico desde un tutorial, entonces soy un mecánico. Si yo explico la botánica, entonces también soy un mecánico. Entonces, ahora vamos a estos aspectos importantes. Recordemos pues que para hacer más ameno su exposición en YouTube, el connotado jurista de Zaffaroni recurre a una cosa práctica, que es pues decir un sistema de filtros, que no todo es conocido por el derecho penal y que este sistema de filtros va decantando, va destilando, que es aquello que corresponde realmente conocer al derecho penal. Entonces, pues no es que Zaffaroni se haya convertido en un mecánico, no es un mecánico Zaffaroni está simplemente utilizando otros conocimientos de otra rama de la ciencia para explicar aquello que corresponde al derecho. Ahora bien, pasando ya al tema, y como reitero, teniendo en consideración a las diversas organizaciones, pues que si yo explico sobre el maestro de obra, entonces maestro, maestrito, y si yo explico sobre mecánica, soy mecánico, y si yo recurro a la botánica, soy botánico, y si recurro a los médicos, necesariamente estoy recurriendo pues a ¿cómo diríamos?, a ser médico, y si recurro a la ingeniería, pues estoy recurriendo a ser ingeniero. Y ello es falso. Ello sin dudamente es falso. Sin duda es falso, porque se necesita pues de otras ciencias para poder explicar y entender aquello que corresponde al derecho. Entonces, vamos a citar diversos ejemplos. Entre ellos, pues, para empezar, y hablando yo, pues, nace en un ambiente, una ciudad,
y entonces se encuentra con la necesidad de ver aquellos que es el abigeato. Bueno, ya en su examen está planteado el abigeato, y sucede que en la ciudad no se produce el abigeato. El abigeato no corresponde al normal desenvolvimiento de una ciudad, sino de un pueblo, porque aquello que se recurre es a utilizar un animal. El objeto del delito es un animal. Pero ¿cómo entendemos eso? Vamos pues hacia áreas rurales y advertimos eso para conocer el delito de abigeato, que es el hurto de ganado. Es hurto de ganado. Ahora, estas precisiones, como reitero, las hago porque evidentemente el pueblo considera que el recurrir a una determinada a un determinado conocimiento de la realidad, o utilizar una determinada ciencia, entonces me convierte en eso. Y esto es aquello que me restringe poder ejercer la defensa, argumentar debidamente, ¿no? Porque, y sin embargo, esto es una concesión para todos, excepto para mi persona, porque para ellos está mejor que solo ellos posean o utilicen esas cualidades, cuando precisamente yo también, o yo asimismo, o adicionalmente, tengo o poseo esas características. Ahora bien, cuando hablo sobre el tema del abigeato, existen ya una serie de obras jurídicas que nos hablan acerca del abigeato. Sin embargo, esto es simplemente teórico si es que uno no advierte un proceso siquiera por abigeato, ¿no? ¿De qué animales, a qué animales se refiere? Si se refieren a todos los animales o es solamente el hurto de ganado. ¿Qué es considerado ganado? ¿Acaso el gato, hurtar un gato se puede considerar abigeato o no se puede considerar abigeato? No se puede considerar abigeato. Entre los animales pues que se consideran dentro del abigeato están los animales como rumiantes, ¿no? Y valorizados en una cuantía determinada. Entonces solo así se podrá determinar cómo es este delito. Ahora vamos a pasar pues dice, bueno, redácteme una demanda. Yo no sé cómo se redacta una demanda, porque solamente me han enseñado la Revolución Francesa, los derechos humanos, los años en que se han producido históricamente las revoluciones, y fue en el año 1879, 1917, y no sé cómo es redactar una demanda. Y la demanda pues sí es un aspecto de puro derecho. La demanda es un aspecto de puro derecho que está regulada, ¿no? Cómo se va a escribir, ¿no? Cómo se va a redactar el derecho, cómo se va a redactar esta demanda, cómo se va a precisar el petitorio, cómo se va a precisar los elementos o componentes de los fundamentos de derecho, los fundamentos jurídicos, y al final también ese contenido pues que se relaciona con una fecha en la cual se escribió ese documento, la firma del abogado, que es un requisito también de admisibilidad de esa demanda. Todos estos aspectos de puro derecho pues están vinculados también, o asimismo, o adicionalmente, o aditivamente, con la explicación de fundamentos de hecho, más denominados fundamentos de hecho, sino también fundamentos de actos, ¿no?
Los fundamentos de actos, bueno, sucede que la señora X, la señora Y se casó con el señor Y ahora están pretendiendo divorcio o están pretendiendo la división y partición de un bien. Entonces, esto va a ser debidamente redactado si pues no necesariamente se recurre a la práctica, pero esto tiene una vinculación de puro derecho con relación a otros aspectos que no son de puro derecho, entre ellos actos jurídicos, ¿no? La muerte de una persona, entonces ahora sí pretendemos la herencia, porque solamente después de la muerte se puede pretender ejercer el derecho mediante una demanda de declaratoria de herederos. Solamente podemos pretender la declaratoria de herederos si ya ha muerto el testador. Antes no. Entonces, pretender, bueno, dice alguien sin conocimientos en el derecho, se va y entra a solicitar una división y partición de bienes sin haberse declarado, sin haberse efectuado la declaratoria de herederos, o sin que haya muerto su padre o su abuelo. Y eso es un imposible jurídico. Se rige por los aspectos de puro derecho. Se rige por los aspectos de puro derecho. O plantea la demanda en un lugar donde no ha muerto su heredero y se declara improcedente la demanda. Precisamente esos conocimientos jurídicos van a predominar sobre la realidad, a pesar de que la necesidad sea urgente de obtener la herencia, porque resulta que la demanda necesariamente debe plantearse en el lugar, la demanda vinculada a aspectos hereditarios necesariamente se formula en el lugar en el que ha fallecido el causante o testador. Allí se formula necesariamente. Entonces, los aspectos de derecho van a predominar sobre los aspectos reales, cuando se trata en que los aspectos de puro derecho van a dominar o van a definir todo aquello que concierne a la realidad que se está procesando, que se está regulando. Entonces vamos determinando, o vamos así definiendo que en realidad la práctica y el derecho sin duda hacen a un abogado de modo completo. Solo así el abogado puede ser considerado completo, ¿no? El abogado que conoce sobre la historia del derecho es muy importante. Sin embargo, si no pudiese plantear una demanda o redactar una demanda, pues no puede ejercer debidamente la defensa. En el caso mío, por ejemplo, en donde todo el mundo me atribuye características por recurrir a determinadas ciencias, ello restringe mi ejercicio debido sobre el derecho. Ejercicio debido en el sentido de aquellas concesiones o prerrogativas que me otorga el Estado para poder ejercer debidamente el derecho, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, recurrir a la jurisprudencia, a las máximas de la experiencia, ¿no? Como Zaffaroni recurre a las máximas de la experiencia, ¿no? Habla sobre el sistema de filtros, pero eso no lo convierte jamás en un mecánico. Ello es simplemente para que contribuya en su debida fundamentación, contribuya a su fundamentación adecuada, a su fundamentación debidamente desarrollada. Entonces, pasemos ya a otros casos o a otros ejemplos. ¿Qué sucede? En la práctica, por ejemplo, todo el mundo o en la universidad nos dicen, bueno, yo quisiera tener mucho dinero y voy a recurrir al Banco Internacional, y en los libros dice, en los periódicos también, y los docentes, y todo el mundo señala que el Banco Internacional es un banco sólido y que que va a permitir pues el mejor ahorro. Sin embargo, es mentira. Es un banco que lamentablemente se queda con el dinero de otras personas, principalmente, por ejemplo, en mi caso,
en los préstamos de ahorro personal, ¿no? Y a su vez abusivamente considera que sus obligaciones no constituyen dinero, y sí constituyen dinero de acuerdo a la jurisprudencia que define aquello que es patrimonio, en donde considera pues que aquellas obligaciones relacionadas a un préstamo bancario de tipo revolvente necesariamente produce consecuencias de entregar ese dinero para poder continuar beneficiándose de las utilidades propias del banco. Sin embargo, de una manera abusiva son encubiertas para evitar precisamente que aquel que solicitó ese préstamo pueda obtener esas utilidades que también le corresponden. Y por supuesto que hay de por medio también autoridades, o correctamente mencionado, existen funcionarios que impiden, ¿no? Que impiden debidamente ejercer la defensa en relación a ello, y por esto es que el Banco Internacional las obligaciones de entregar el crédito revolvente jamás pudo ser revolvente, sino que se quedó en la entidad bancaria. Y sobre el aspecto, como mencionamos, sobre el aspecto de maestro de obra, sucede que, bueno, usted camina por diversas partes de la ciudad y encuentra que determinados maestros de obra, usted se va para que le fabriquen una mesa, para que fabriquen un ropero, para que fabriquen un escritorio, ¿no? Y pactan que en una determinada fecha se ha entregado el producto, 2, 3, 4, 5 días, o 6 o 7 días, o una semana, y resulta que no entrega a la semana, no entrega al mes, ni a los 2 meses, sino al medio año, con la simulación en que tiene bastante trabajo, y solamente para retener el producto y pueda tener más clientes. Pero eso es algo que es sancionado por las entidades administrativas, pero solamente se puede hacer eso con el conocimiento correspondiente, en que se sabe que el obrero o que el maestro de obra miente, acostumbra a mentir en un determinado medio social, pero es algo que tampoco recibe severas sanciones. Ahora, estoy utilizando en esta exposición una obra de Gaceta Jurídica, la número 52. Durante mi trayectoria dentro de la universidad, durante la universidad, encontré en que no se informa debidamente sobre quienes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera que, por ejemplo, en obras importantes como la obra de la Gaceta Jurídica correspondiente al Consejo Nacional de la Magistratura, aparecen una foto de magistrados cuando debería aparecer la foto de los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura no son pues magistrados, sino son representantes de las diversas entidades de un estado, un abogado, no necesariamente juristas, una enfermera, un médico, un profesor, todos ellos conforman parte de. Entonces, esta foto resulta siendo impertinente porque es sugestiva pensar a que necesariamente son elegidos por jueces, y eso es falso. Bien, quería narrar una anécdota acerca o sobre las connotaciones de los dólares falsos. Usted
va en un vehículo de servicio de taxi y resulta que aparece un órgano contralor ad hoc nocturno con cualidades de ser un asaltante, pero encubierto. Usted sube al taxi y ya muy tarde y acuerdan que el transporte desde el lugar, por ejemplo, de la exposición hasta su casa, necesariamente va a ser por 5 soles. Y luego resulta que en el trayecto se muestra amenazante y se va a negar que necesariamente esa moneda es falsa, cuando usted como jurista sabe que es verdadera. Entonces, ¿qué hacer en ese contexto? Probablemente usted reciba un golpe o lamentablemente vaya a enfrentarse con ese sujeto, porque él mismo está realizando un asalto y por una nimia cantidad. Es un robo que utilizando la violencia o la amenaza y además invoca tener poderes de taxista, ¿no? Poderes de todo el órgano que corresponde al sistema de taxis. Entonces, todo esto nos lleva a deducir que necesariamente debemos estar previniendo, pero no podemos prevenir todo, porque las organizaciones son miles, 5.000, 10.000 personas que diariamente están planificando cómo van a obtener dinero y muchas veces ilícitamente. Entonces, como abogado, no soy Superman, pero voy intentando siquiera tratar de frenar o de desaparecer este tipo de organizaciones que restringen el libre ejercicio del derecho, ¿no? Porque esto de las monedas necesariamente deben ser recibidas, sobre todo por personas que no conocen sobre las cualidades de las monedas. Entonces, esto es no correspondiente, porque estas son obligaciones para todos. El único que puede cuestionar, pues en todo caso, es un perito, o en todo caso, si usted, porque el delito de falsedad de la moneda, pues es un delito contra el orden económico y el agraviado es el Estado. No son los particulares, el agraviado es el Estado y por ende quien debe denunciar en todo caso pues es un representante del Estado formal, no del Estado como pueblo, no del Estado considerado como esa gente que conforma el pueblo, no, el Estado como procurador público, ¿no? Entonces ellos deben denunciar. Sin embargo, un taxista, pues en cualidad de juego, dice no voy a recibir, y encima se molesta, y entonces en un lugar oscuro todo eso se presenta en la práctica. Bueno, vayamos escogiendo otros ejemplos que nos van a permitir hablar sobre el derecho penal y el fútbol. Por ejemplo, usted está jugando fútbol, se cae el jugador, muere, ¿no? Y el perito presenta la pericia, ¿no? Y no indica pues como la ley precisa, simplemente dice muerte, ya murió, y hay una parte porque ya no funciona el hipotálamo, cuando en las leyes y en los libros de medicina señala que debe precisar muerte cerebral. Entonces, no ha muerto, señor, ¿cómo puede ser que precise que ha fallecido ya el señor Z o el señor Y o el señor W o el señor A, ¿no? Entonces, o por ejemplo, a usted le presentan realmente esto, pero alguien dice, bueno, estuvo respirando al momento. Es una forma de cuestionar en realidad un informe especializado a través de un conocimiento
de la práctica, un conocimiento simple vinculado a la percepción sobre la respiración. Percibir la respiración no es lo mismo que indicar cómo se desarrolla la respiración. ¿Cómo se desarrolla la respiración si es un conocimiento científico? ¿Cómo se va a desarrollar esa respiración si es un conocimiento científico? ¿Por qué? Porque esto empieza pues con aspirar el aire, luego con que esto vaya por el interior del organismo y la respiración por los pulmones y luego se expire el aire nuevamente. Entonces, ¿y cómo es eso? ¿Y en qué parte o en parte participan las células de los pulmones? ¿O en qué parte participan la laringe, ¿no? ¿Cómo es que la laringe se une con el pulmón? Entonces, eso ya es una explicación científica. Pero si al momento de emitirse su informe hay un cuestionamiento de alguien que indica que haber percibido que el supuesto occiso aún respiraba, eso es suficiente, a pesar de que sea un conocimiento básico, conocimiento suficiente para cuestionar ese aspecto especializado en que se está precisando que alguien ha muerto por muerte cerebral y que la muerte empieza por la muerte cerebral, no por la muerte del corazón, y eso está también regulado. Entonces un perito especializado ya murió porque ya ha cesado la actividad del corazón, cuando otras leyes precisan que se requiere o es necesario utilizar otros conocimientos vinculados a determinar la muerte cerebral como primer paso. O incluso en la pericia, indica que el jugador estuvo transitando, entonces se resbaló, cuando en ese día no había llovido y no había ninguna forma de resbalarse. El pasto es seco y no tiene sustancias líquidas que puedan provocar o puedan producir que en realidad se haya producido una muerte por haberse resbalado. Entonces es necesario, pues los conocimientos básicos también es necesario, e incluso los conocimientos básicos no sirven para contradecir todos los aspectos referentes a aspectos especializados, ¿no? Siempre y cuando pues sean pertinentes. No puede ser de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, ya en efectividad hay fotografías pues que se trata de pasto seco y en realidad no se resbaló, entonces es prueba suficiente pues que en realidad sí hubo una muerte hay un certificado emitido antojadizamente, porque eso no fundamenta de manera suficiente. Entonces, pues mediante esta exposición estamos pretendiendo que realmente se facilite, pues como realmente corresponde, pues, ejercer debidamente el derecho, y así no haya pues esas limitaciones tan impertinentes, tan absurdas, que al final no contribuyen pues al mejor desenvolvimiento de la abogacía, sino al mejor desenvolvimiento de la corrupción, al mejor desenvolvimiento de otros que manejan antojadizamente la administración de justicia, defienden la injusticia, la inmoralidad. Entonces, si otorga esa facilitación que es necesaria para poder ejercer mejor el derecho en mi persona, entonces habrá una mejor operatividad de la administración de justicia. Entonces, por mi parte he terminado, final de esta exposición. Les agradezco haberme escuchado y si podemos ver también el video nuevamente, o reiterativamente el video expuesto por el maestro Zambaroni, el cual
precisamente en su exposición anticipada o antelada menciona sobre el sistema de filtros y no es pues más que un gran jurista que no pues se menciona como mecánico. Entonces, como reitero, les invito a ver esto y por mi parte en este vídeo hemos terminado. Gracias. Good night. Bueno.